Agenda espiritual hacia el 2030. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar, 13 de mayo de 2022. Episodio 7. Materialismo, consumismo y deudas. Continuamos nuestro viaje sirviendo a la Madre Planetaria e inspirando caminos estelares. Hola, Carmen. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues emocionada con este tema porque, bueno, después de del último tema que estuvimos tratando, que era un tema bastante peleagudo, qué mejor que seguir hablando de estos temas profundamente, porque hoy toca algo importante, que es hablar Sí, de la diferencia que hay entre lo que es materialismo, consumismo y qué función tienen las deudas sí, actualmente. porque además yo creo que es un tema que el marco de referencia no está bien definido y a lo largo de Efectivamente. los años, de las décadas, se nos ha hecho confundir lo que es el materialismo y el consumismo y son dos cosas totalmente Totalmente distintas. distintas. Venga, cuéntanos. Bueno, yo voy a contar, luego tú me vas siguiendo, Sí, quiero sí. decir, me coges la palabra. Vamos a contarles lo que es el materialismo, porque es que claro, o sea, cuando hoy en día te lo echan así como a la cara, ¡ay, qué materialista que eres! ¿No? O Sí. sea, qué horror. O sea, o eres Sí, espiritual o eres materialista. sí. Qué mal, qué materialista, qué asco! No, vamos a ir por partes. O sea, el materialismo es una corriente de pensamiento, es una corriente filosófica, no lo olvidemos. Entonces, el materialismo lo que hizo en su momento fue darle a la materia como la principal importancia, ¿no? Ellos lo que decían es que todo lo que no tiene materia no existe, todo lo que no Ajá. puedes ver, no se puede medir, no se puede pesar, No se puede no tocar. se puede Sí. tocar, no existe. Eso es el materialismo. Y es una corriente de pensamiento y un paradigma en el que estamos viviendo, porque vivimos en un mundo materialista. Y eso lo podemos comprobar también si hablamos, que ya lo haremos más extensamente en otros capítulos, de las terapias alternativas como por ejemplo la homeopatía. La homeopatía no se tiene en cuenta porque no se puede ver, no se ve el principio activo y como no se puede medir con exactitud cuánto principio activo tiene el preparado, no se admite por la ciencia médica alopática. Entonces, eso es el materialismo y se ha llevado un paso más allá en la forma de pensar y de manejarnos dentro de nuestra sociedad, porque el materialismo se ha llevado ya al punto extremo de tanto tienes, tanto Tanto vales. vales. Las apariencias, el postureo, o sea, lo que estamos viendo día a día en nuestra vida. Efectivamente. Efectivamente. Y esto, claro, ha derivado en lo que, en decir, si tienes dinero, vales, y si no tienes, no vales. Claro, Entonces, con el dinero, ¿qué es lo que se hace? Se intercambian bienes y servicios, pero exactamente. cuando ese intercambio entre bienes y servicios se produce de una manera compulsiva, entramos en lo que se llama el consumismo, que el Que eso ya consumismo. no es una corriente de pensamiento, No, el es consumismo un es problema una social. acción, exactamente, es una acción social que ha sido diseñada para mantenernos en ese estado de adquisición y utilización de recursos de una manera indiscriminada y sin control. Y evidentemente aquí hay una cosa muy importante. A ver, muchas de vosotras no sé si tendréis mi edad, pero yo tengo un frigorífico de mi madre, que evidentemente no es el gran frigorífico, tiene sus pegas como todos, pero es un frigorífico que tiene casi 50 años. No os estoy engañando. Bueno, yo Es tengo, un frigorífico que está durando por piedras. Ya os digo que tiene sus pegas. Cuando llega el verano se me congela la parte de atrás, en fin, porque es un frigorífico antiguo. claro, claro, yo tengo un molinillo de café de mi abuela Fíjate, y funciona. y Y funciona. muele con más fuerza que el nuevo que se compró mi madre el Sí, mes pasado. sí. Y yo tengo también personalmente, aparte del frigorífico que es de mi madre, pero yo me compré hace 25 años me compré una batidora para moler verdura, o sea, la batidora sencilla, la típica batidora de vaso que es para hacer purés, ¿vale? Todavía funciona.
Mm. Entonces, actualmente el problema del consumismo es que se ha creado lo que se llama la obsolencia programada. Es decir, los aparatos electrónicos ahora tienen una vida caduca. Ya no son aparatos como antiguamente que te duraban por siglos, sino que ahora a los 5 o 6 años aproximadamente empiezan a dar problemas. Y a veces arreglar el aparato no es posible porque no existen las piezas, o el arreglo te cuesta casi igual de lo que te costaría comprarte uno nuevo. Exactamente. Eso lo Entonces, podéis sí, sí, comprobar fácilmente en los coches. por ejemplo, Por ejemplo, a ver, yo tengo un Patrol del 92 madre mía. que funciona maravillosamente y que el motor va maravillosamente. Tenemos otro coche que sí está permitido que vaya a la ciudad, porque el mío, claro, no está permitido. Y ese nos dimos cuenta de la obsolescencia programada rápidamente. El día o la semana que se le acababa la garantía del fabricante extendida, se Empezaba a fallar. encendió el service de fallo mecánico. Sí, En la misma semana. es increíble. Es increíble y no nos damos cuenta, pero es que luego el consumismo no solamente, porque claro, cuando hablamos de tipo de aparatos electrónicos podemos pensar, bueno, pero esto es cosa de las empresas, el consumidor, cuando se compra un aparato, el objetivo es que te dure lo máximo posible, ¿verdad? Digamos que aquí el consumidor no tiene una responsabilidad directa, pero en donde el consumidor sí tiene una responsabilidad directa es cuando consume de forma compulsiva. Ay, es que este móvil ha pasado un poquito de moda, pues me compro el nuevo. Es lo que te iba a Es decir ahora que, mismo. claro, Ahí se acaba lo de que nos dure. exactamente, aquí es que fíjate, la moda dicta que me tengo que comprar esta temporada, me tengo que comprar ropa nueva, porque claro, no me voy a poner la ropa del año pasado. A ver, no es una, cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé la gana, partamos de esa base, queridos y queridas, pero el tema está en que nos demos cuenta de cómo consumimos y de Claro, o cómo sea, nosotros lo que adquirimos los estamos bienes y servicios. eso es, nosotros estamos metiendo un poquito el dedo en la llaga, o sea, Sí, exagerando el sí. foco, pero fijaros, claro, porque si no, no nos damos cuenta, pero fijaros una cosa, o sea, todas tenemos, yo ya me voy a lo más básico, bueno, a lo más básico, a lo más tonto. Todas tenemos un color de pintalabios que nos sienta bien. Ujú. Cada una tenemos el nuestro, es un Sí, tono que te sienta bien y que en realidad lo llevarías toda la vida. O sea, es decir, siempre te comprarías el mismo. pero la prensa te lo quita. Uno, la empresa te lo quita. Dos, es que ya no se llevan rosas, o ya no se llevan rojos, o ya no se llevan bordó. Claro, es que si ya no se lleva, ¿qué vas a ir? ¿Con Sí, el rosa chicle cuando ahora se lleva el marrón ocre? claro. Sí, además es curioso porque yo siempre me he preguntado, ¿quién dicta la moda? O sea, ¿qué personas son las que deciden qué es lo que tú tienes que poner o no te tienes que poner? A ver, cuando tú descubres qué te sienta bien y cómo te sientes cómoda, tú tienes que ser fiel a eso. Porque a mí no me sirve que se lleven determinados tejidos, por ejemplo, que cuando yo me los pongo a la piel, a mí me pican o no me siento cómoda con ellos. Pero en fin, vamos a dar un paso más, porque esto Eso es. podríamos Pero quedarnos esto aquí un era ratito. simplemente como para que veamos que sí, que todos y todas ¿Sí? caemos y picamos en el consumismo. Sí, 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 sí. Y además, consumir en sí mismo yo no creo que sea malo, realmente. El problema está en que a veces se hace de forma indiscriminada. Y Claro, ahí es claro, donde tenemos que poner mucho la atención. claro. Es pasar del consumo al consumismo. Ujú, exactamente. Entonces, el tema está en que el consumismo nace de políticas económicas. ¿Por qué? Pues porque lo que mueve el dinero es que tú consumas. Si no Ahí compras, si está. no gastas, no se mueve el dinero. Y si a eso le unimos el concepto de tanto tienes, tanto vales, si a esa política económica le unimos esto, tenemos un terreno totalmente abonado ¿para qué? Para endeudarnos. Y queridas amigas y queridos amigos, personalmente, y esto es muy personal, creo que la esclavitud del siglo XXI son las deudas. El sistema ha logrado que el ser humano medio se endeude hasta las cejas.
se endeuda. exactamente. Y me gustaría que Silvia nos hablara un poco del tema este, porque ella ha investigado más en relación a esto del sistema económico que está basado en la deuda, porque Sí, seguro que yo nos lo explicaría también. bueno, además me viene un poco de deformación profesional, porque Sí, bueno, como pese a que hoy estoy como empresaria, claro, estoy, he sido empresaria sí, y además vengo de la formación empresarial, o sea, quiero decir, hice económicas, con lo por cual eso, que tú es sabes algo más de que, esto. sí, es algo que al final me llama la atención, ¿no? Veamos cómo está nuestro sistema económico funcionando, ¿no? El sistema económico está basado en la deuda, porque en un principio se hizo un sistema económico sobre el patrón oro, es decir, los bancos tenían que tener en oro tanto capital como tuvieran de fondos de sus clientes. Pero en algún momento se vio, por un lado, que el oro es finito, es decir, no existe suficiente, y que esto no era como demasiado útil, ¿no? Porque, claro, o sea, no podían prestar suficiente dinero a quien lo necesitaba, etcétera. Entonces, no sé quién ni en qué momento se les ocurrió que vamos a dejar el patrón oro y vamos a hacer unos billetitos, que además son mucho más fáciles de llevar que una bolsa ahí Sí, con claro. pepitas de A oro ver, y pesar y todo a eso. nivel práctico es mejor, Claro, obviamente. o sea, es mucho más fácil. Entonces, pasamos al papel moneda. ¿Qué pasa con el papel moneda? Que es una maquinita, Claro. Que imprime lo que tú quieras o lo lo que que tú quieran quieras, ellos, claro. claro. Y si además, en lugar de estar independizado a través de los bancos privados, que ponían, las personas que tenían sus bancos privados ponían su capital, ojo, que hay que tener en Ujú. cuenta eso, el banquero Sí, deriva del sí, usurero, sí, sí, sí. porque primero es el prestamista, el usurero, que después pues crea una cosa Sí, como una más empresa, sólida, una mini empresa más más fiable, fiable y se exactamente. convierte en banquero. Pero ahí estaban arriesgando su capital y estaban arriesgando el bienestar de sus familias. Pero hoy en día todo eso no tiene nada que ver, porque hoy en día los bancos están manejados por políticos. Sí. O sea, la banca es un brazo político más. Y ahí es donde viene el problema. Cuando la banca es un brazo político más, porque entonces se utiliza tanto el precio del dinero como la cantidad de dinero en flujo como una herramienta de manejo social y de manejo de las políticas que se van a ir creando dentro de los países. En un principio eran nacionales, pero con la globalización se han vuelto globales. Así es. Entonces, por eso cuando estornudan en Estados Unidos nos enfriamos en Europa. Ese es el problema básico. Ujú. ¿Qué ocurre? Que hoy en día hemos llegado a un punto adicional, es decir, el papel moneda, el papel físico, el dinero físico, quieren que desaparezca, porque claro, si ya era fácil hacer así con la maquinita, eso todavía había que tenerlo un poco regulado. No puedes hacer cuanto te dé la gana. Claro. Pero, ¿y si tecleamos los ceros? A ver dónde controlan ellos eso o Eso quién sí lo que es puede más controlar. sencillo, Ujú. porque hoy el dinero aparece así, tiqui, 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 toma, espérate, que te mando un bizum. Sí, Y de pronto, hola, ya tengo el dinero en mi cuenta. sí, 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 sí. Así de sencillo. Y la tarjetita pasa así, tip, tip, y ya hasta nos han dicho cuánto no nos van a controlar que nos gastemos. Se han quitado las transacciones en efectivo, etcétera. Y todo parece que es para evitar que ciertas personas defrauden al sistema, pero no. Sí, pero eso no es real, Eso porque no es al real porque el final, sistema no, lo tiene, manejan ellos. claro, el sistema tiene Claro. sus herramientas para poder seguir siendo defraudado. Ahora, eso sí, ya tienes que estudiar y tienes que Sí, saberte los triquiñuelas. sí, sí, Si sí, eres de a pero pie, no vas a poder defraudar. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Cómo se alimenta este sistema? De la deuda. de la deuda. De la Y deuda. Lo sí, que quieren es que estés endeudado, porque endeudado ese es el tienes que objetivo. seguir ahí dentro. ¿Y por qué digo yo esto? O sea, ¿cómo se me ocurre a mí esto? Bueno, pues esto viene ya desde, digamos que donde me empecé a dar cuenta fue en el año 2008, todos recordaremos, la hecatombe 2008 económica, esa gran crisis que tuvimos. Y una de las cosas que se nos dijo es que vivís todos por encima de vuestras posibilidades. La gente había tenido hipotecas, dijeron que era un boom de las Ya. inmobiliarias, etcétera, etcétera. Nos lo vendieron por ahí, pero la realidad es que las hipotecas, ¿quién las da? Los bancos. ¿En base a qué las dan? Se supone que a que les podamos pagar. Ujú. ¿El banco cuándo te trata mejor? ¿Cuando tienes deuda o cuando tienes dinero?
Evidentemente la alfombra roja te la ponen cuando tienes deudas, que cuando no les debes nada y no quieres deberles nada, no te tratan nada bien. Os lo digo de mi propia experiencia. A mí no me quieren, porque como no les cojo ningún crédito, no me quieren. Sí, Entonces, esa es otra trampa. Ahora voy a hablar un claro, poquito de esto, ¿no? entonces, uno de los indicadores de que viene la crisis y de que está a las puertas y de que va a ser muy gorda es la cantidad de dinero que te ofrezcan porque sí. Sí. Cuando entidades financieras en las que tú tienes tarjetas de crédito te ofrecen créditos que superan o igualan tu sueldo anual, no te fíes. Cuando tu banco de pronto y de la nada te da un crédito brutal con el que podrías comprarte un coche y te dice que está preconcedido, que lo tienes a un clic, no te fíes. Esos son los indicadores de una crisis. Y esta trampa, que es una trampa mortal, ya os digo que para mí la esclavitud del siglo XXI son las deudas, porque cuando tú te mantienes endeudado, estás en modo supervivencia. O sea, estás en un modo de que solo trabajas para pagar. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que inconscientemente dices, bueno, pero no voy a estar trabajando toda mi vida solo para pagar, también tendré que darme algún capricho. Pero como el sueldo no te da, entonces, ¿qué haces? Recurres a los préstamos personales o a las tarjetas de crédito. Y esta trampa es mortal y es una trampa que además tiene que ver con lo que se llama la gratificación inmediata. Yo recuerdo cuando yo era más pequeña, cuando era jovencita, en aquella época la gente tenía un poco más de criterio. La gente no solía pedir tantos préstamos ni tenía tantas tarjetas. La gente era trabajo, ahorro y cuando tengo el dinero me compro lo que quiero. Y Y también funcionaba pensemos, muy bien. claro, claro, y pensemos que los créditos funcionaban de otra manera, porque si yo me pongo a pensar, mis padres pagaron su hipoteca, no sé si fue en 10 años o 15 años, o sea, en un tiempo muy Sí, sí, en muy razonable. tiempo razonable. Ahora son hipotecas a 30 años, o bueno, que a lo mejor hasta te mueres y tienes que seguir pagando la hipoteca a tus familiares o tus hijos. Exactamente. O sea, es tremendo. Entonces, esta ley, o sea, esta trampa de la gratificación inmediata, de decir, bueno, yo pido ahora un préstamo o yo tiro de tarjeta y disfruto ahora mismo de lo que quiero y ya lo pagaré. Pero claro, el problema es que ya lo pagarás, implica que tienes que seguir endeudado un montón de tiempo más. Entonces no merece la pena. Y luego hay otra cosa también muy importante y es que energéticamente, cuando nosotros recibimos un préstamo, por ejemplo, de muchos miles, o recibimos no sé, que nos toca la lotería o algo así, hay una energía que nosotros no somos capaces de sostener. La energía de ese dinero que llega de una forma, digamos, brutal, o sea, de golpe y porrazo, y nos llega una cantidad enorme, muchas veces no somos capaces de sostenerla. Y yo he conocido personas, yo no sé vosotros, pero yo he llegado a conocer personas en el pueblo donde yo vivía antes, que en una ocasión nos enteramos de que les habían tocado la lotería a toda la familia, porque además habían comprado un número colectivo, en fin, y eran pues los típicos nuevos ricos. Y estaban felices, ¿no? Porque además eran personas que tenían un puesto en el mercado, eran personas muy trabajadoras, muy tal. Bueno, pues esta gente en un momento determinado, al cabo de los 5 años, volvieron a estar en el mismo punto. Y la pregunta que surgía era, pero bueno, ¿cómo es posible, ¿no? De que teniendo tantas posibilidades hayan dilapidado ese dinero tan fácilmente y en tan corto espacio de tiempo. Y eso, mirar, no tiene que ver básicamente con que estas personas no supieran gestionar bien su dinero, quizás no iba por ahí. El No, ni tema con la es que avaricia, ni con no, nada de no, no, eso. no, eran gente muy maja, gente muy buena. El tema es que energéticamente no tenían la capacidad de sostener ese dinero. Entonces, tenemos que entender también que el dinero y la energía del dinero tienen sus propios mecanismos, tienen sus propias leyes de funcionamiento. Y las personas como tú y como yo y como nosotras somos personas trabajadoras, somos personas que no tenemos esas disponibilidades económicas tan grandes como otras. Entonces tenemos que ser capaces muy bien de gestionar nuestras deudas. Entonces vamos a pasar ahora a las recomendaciones y así ya Sí, acabamos el sobre vídeo todo, para no... exactamente. Una de las recomendaciones es Fundamental. cuidado con la publicidad, porque esas
llamadas de no te prives de nada o date un capricho, Sí. que es como empiezan las publicidades de los bancos y de las O entidades pídete este préstamo en este lugar que, Claro, que pero lo malo vas a es que, poder permitir. claro, pero esto es que te lo dicen así, es no te prives de nada. Sí, 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 sí. Estas Navidades, esta Semana Santa, este verano, date un capricho. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? Si tuvieras 30.000 euros, ¿qué harías? Ojo, o sea, no caigamos en este tipo de mensajes tan emocionales, Sí. porque todos tenemos en la cabeza lo que haríamos y Obviamente. automáticamente conectamos con ese deseo. Claro, claro. Pero es una trampa, ya os digo, es una trampa. Y además, la recomendación es eso, no hacer caso de la publicidad y, por favor, no adquirir deudas de ningún tipo en este momento, porque actualmente el mundo está muy convulso. Parece que no Exactamente. está pasando nada, porque la gente sigue saliendo de fiesta y y qué bien me lo paso, Pero y no, jiji, jaja. Vienen tiempos para ajustarse el cinturón, estamos realmente. al borde, estamos en el inicio, no al borde. Ya estamos iniciando Sí, 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 sí. una crisis económica global de magnitud que no nos podemos imaginar, porque va a superar a la que vivimos en 2008. Sí, la va a superar, yo creo que sí, porque además ahora nos va a afectar directamente no solo al tema inmobiliario, que en su momento fue un boom, sino que nos va a afectar a nivel de los recursos básicos, o sea, lo que es alimentación, lo que es transporte, lo que es lo básico de nuestra vida con lo que estamos funcionando, ¿no? Entonces, la recomendación es, si tienes dinero, compra, porque el dinero hay que moverlo, ¿verdad? Pero si no tienes, no te endeudes para comprar lo que no Claro, puedes comprar en este momento. claro, Tienes junta que y luego priorizar qué es lo que necesitas realmente. Nos tenemos que volver un poco más, o sea, asertivos. sí, asertivos, simplificar un poco más nuestra vida, ser un poco más minimalistas en algunas cosas y entender que hay cosas que son necesarias y cosas que son deseos. Hay Eso es. una diferencia. Los deseos están genial tenerlos, pero siempre y cuando pues tengamos la posibilidad económica de tenerlos. A ver, cada uno, vuelvo a repetir, tenéis que hacer con vuestro dinero lo que queráis, porque vosotros tenéis vuestro dinero y lo habéis ganado así. Y si os queréis endeudar, os queremos igual. No hay ningún problema, ¿me entendéis? Pero lo que sí que queremos transmitiros es que es una trampa. Y es una trampa de los bancos. Entonces, si ya tienes deudas, porque muchas personas ya tienen deudas, todavía las tienen, tanto de hipotecas como de préstamos, sería interesante elaborar un buen plan de pagos para que no te cause estrés. Y eso es súper importante, que Sí, no te cause estrés. exactamente. Entonces a veces hay que unificar todos los pagos para pagar una sola cuota. En fin, yo no soy especialista en eso, pero por suerte o por desgracia durante muchas épocas de mi vida he vivido endeudada. Actualmente no tengo ninguna deuda y estoy tan feliz, me doy besos a mí misma porque no tengo casa propia, pero no tengo deuda. Sí. Y vivo al día, vivo con lo que genero y disfruto cada día de lo que voy teniendo. Claro, que no significa que uno no pueda tener planes de futuro. Se trata de que lo que vas haciendo es generar los recursos que necesitas para Es, hacerlo. claro, es cómo puedo generar el dinero que necesito para tener esto y hacerlo, y si tardas un poquito más no pasa nada. Exactamente. O sea, no es Entonces, bajar las expectativas, es eso, ser coherente ser con coherente con tus lo que hay. expectativas y lo que Sí, requieren esas expectativas de responsabilidad sí. y esfuerzo. A ver, nosotras entendemos, y me incluyo con Silvia, o sea, digo nosotras porque esto lo hemos hablado, de que evidentemente el valor del dinero, o sea, tal cual está ahora, de tanto tienes, tanto vales, hace que muchas personas se sientan no valiosas si no tienen determinadas comodidades materiales, ¿verdad? O si no Mm. tienen 3 televisiones en la casa, o si no tienen 2 coches en la familia, o si no tienen... Pero es que están llegando tiempos en los que tendremos que reflexionar de verdad y profundamente de por qué hay, o sea, por qué necesitamos vivir en un estrés tan grande cuando podríamos simplificar un poco más nuestra vida y priorizar lo que realmente es necesario para vivir.
¿Cuáles son nuestras necesidades reales? Claro, lo que es necesario y lo que es importante para cada uno Y de lo que nosotros. es importante, efectivamente. Porque a veces nos creemos que lo importante es aquello que nos han hecho creer que es importante. Sí, sí, Y no lo sí. es tanto. Entonces ahí estaría también lo de priorizar esas necesidades reales, que cuando hablamos de reales no es de supervivencia, porque no estamos hablando para nada de estar en modo supervivencia. Estamos hablando de qué necesito yo, personalmente, yo, para ser feliz. En cuanto, como estamos en el tema de material, del materialismo, el en materialismo, cuanto a claro. bienes materiales, Eso ¿qué es. necesito yo, personalmente, yo, si no tuviera a nadie que me viese y no tuviera que enseñárselo a nadie, ¿qué necesitaría yo para ser feliz? Esa es Sí. la cuestión, porque eso es lo que de verdad necesitas, eso es lo que de verdad te hace feliz. El resto no es para ti, es para los demás. Así es. Y ya para cerrar, sería interesante hablar un poquito de la diferencia entre qué es una necesidad y qué es un deseo. Yo siempre pongo un ejemplo. A ver, el ser humano necesita tener un hogar, una casa, me refiero, un lugar donde refugiarse, obviamente, un lugar donde vivir. Eso es una necesidad. Ahora, un deseo sería tener un chalet con piscina. Si puedes cubrir el deseo, genial. Pero si no lo puedes cubrir, lo que tienes que centrarte es cubrir tu necesidad. Claro. El deseo podrá manifestarse en un momento determinado si tú puedes adquirirlo y si lo puedes desear. Pero la necesidad no es tener un chalet con piscina. No. Eso no es la necesidad, eso es un deseo. Porque puedes vivir en una casa sin piscina perfectamente. Exactamente. A ver, es un ejemplo muy burdo, pero yo creo que es para que lo entendamos clarísimo, ¿no? Claro, los ejemplos más sencillos son los más fáciles, los más fáciles de asumir. Eso es. Porque al final, si tienes una casa y te apetece darte un bañito en verano, hay muchos lugares donde puedes hacerlo. Claro. Ríos, playas, lagos, lagunas, etc. Exactamente. Es lo mismo que la necesidad, o sea, todo ser humano necesita alimentarse, necesita nutrirse con determinado alimento, ¿vale? Y hay elementos que son los básicos, los hidratos de carbono, las proteínas, las vitaminas, en fin, lo básico. Ahora bien, tú te puedes comer una proteína X o te puedes ir a comprarte el caviar más caro de, ¿vale? O sea, tú tienes que elegir según tu presupuesto, decir, a ver, yo necesito alimentarme, ¿qué puedo comprar? ¿Qué puedo adquirir con mi presupuesto? Necesito cubrir esta necesidad proteica o de hidrato de carbono, pero voy a elegir lo que cubre mi necesidad, no mi deseo. Claro. Entonces, y los deseos se trabajan. Eso, si no está hacia mal desear. ellos, se crean los recursos, se asume la responsabilidad de conseguirlo por medios propios. Eso es. Y cuando se tienen, se alcanzan. Y se disfrutan. Y se disfrutan. Eso es. Entonces, esa necesidad de gratificarnos de forma inmediata es la trampa que utilizan, el cebo que utilizan pues, los bancos y las casas de préstamos y todo esto para que tú piques y te quedes ahí enganchada. Así que ya sabéis, la recomendación son dos básicas. Por favor, si podéis, por todos los medios, no endeudaros en este momento, no adquirir deudas de ningún tipo. Y segundo es, si ya las tenéis, aprender a gestionarlas para que no os cause estrés su pago y que podáis afrontarlos cómodamente. Y pensad también que todas las crisis tienen su fin. Claro, entonces, claro. Estos son unos 5 o 7 añitos. Sí, estamos luego ya podemos otra vez Exactamente, estamos iniciando y todo es cíclico en el proceso de la vida. Ahora nos toca el proceso de contracción, en donde tenemos que manejarnos con nuestros presupuestos, y luego vendrá un momento de expansión en donde de pronto pues, florecerá de nuevo la economía y todo irá mejor. Eso es. Pero tenerlo en cuenta. Este es un proceso importante. El consumismo y las deudas nos pueden arrastrar mucho y lo podemos pasar mal en un momento determinado, porque os voy a decir una cosa. En los momentos de mi vida en los que yo estaba más o menos estresada, y sobre todo el padre de mis hijos estaba todavía mucho más estresado que yo, cuando no se podía pagar
en fin, la casa y que esto y que no llegábamos y que no sé qué, eso realmente te quita el sueño. Eso realmente te produce un estrés vital que te amarga la existencia. Se toman decisiones inadecuadas, sí. Porque ese fue mi caso con la última crisis. Se toman decisiones inadecuadas que te llevan a situaciones todavía peores de la que se está viviendo. Por eso es mejor eliminar ese estrés. Sí, es lo mejor. Y ya os digo, si ya tenéis deudas, porque evidentemente la que más y la que menos siempre ha tenido alguna deuda o está pagando una casa o tal, intentar reducir los pagos lo máximo posible, aunque sea durante más tiempo, para que el estrés que se pueda producir no exista. Eso es. Bueno, pues ya está. Ya hemos hablado un poquito de otro tema un poco controversial también, pero que consideramos que también es importante. Pues nada, entonces nosotras nos vamos a despedir y continuaremos la semana con un nuevo tema. Claro que sí. Un besito a todas. Nos vemos pronto. Chao. Chao.